Hola, soy Alexandra, psicóloga del Centro Etxetik Etxebarri, y hoy vamos a ver la segunda sesión sobre el taller de gestión de conflictos. Antes de comenzar, es importante mencionar que el material que vamos a usar es del programa de apoyo a familias de Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, junto con la colaboración de Diputación Foral, Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao. Vamos a comenzar. Pues comenzamos desde cómo podríamos gestionar un conflicto, ¿no? Y llegados a este punto, pues te estarás preguntando cuál es la mejor forma de gestionar los conflictos. Y si bien es cierto que no contamos con una solución mágica a los mismos, a continuación te ofrecemos una serie de técnicas y estrategias que te permitirán una resolución de tus conflictos más constructiva y positiva. Puede ser que al principio alguna de ellas te resulte algo artificial, costosa, etc. Pero sin embargo, conocerlas y ponerlas en práctica te permitirá irlas interiorizando, de manera que terminen formando parte de tu repertorio natural de respuesta. Y estas serían las propias técnicas: escuchar, gestión emocional, hablar, buscar el mejor escenario, participar y los acuerdos. Vamos a ir viéndolas una por una. Empezando por escuchar, el primer paso para resolver cualquier conflicto es el de escuchar, pero con atención. Sin embargo, esta no siempre resulta tarea fácil. En muchas ocasiones escuchamos, pero no atendemos, lo que nos lleva a no comprender el contenido real de lo que se nos está queriendo decir. Cuando escuchamos con atención, nos conectamos más a la propia situación, logramos descubrir más aspectos, más detalles, y nos referimos a toda esa información que va más allá de las palabras. Acuérdate de la metáfora del iceberg. Toda la información que puedes obtener te será de gran utilidad para poder llegar a posibles acuerdos. Hablamos de una escucha activa cuando hemos entendido lo que el otro está diciendo, al tiempo que éste se siente escuchado. Es decir, se trata de entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Para ello, no solo son importantes las propias palabras, sino también los gestos, nuestra postura corporal, nuestras expresiones faciales, etc. Con nuestro cuerpo podemos favorecer el proceso de escucha, garantizando así una mejor comunicación. Por ejemplo, mostrar una actitud relajada y mirar a la cara a la otra persona, contribuyendo a ello. En resumidas cuentas, los elementos que facilitan la escucha activa son los siguientes: la disposición psicológica, que sería prepararse interiormente para escuchar; la observación a la otra persona, es decir, identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos. Y por último, el último elemento sería expresar a la otra persona que le escuchas, a través de la comunicación verbal, como puede ser pues el comentarle un ya veo, sí, y de la comunicación no verbal, pues mediante el contacto visual, el mantener la mirada, los gestos, asentir, etc. Y en lo que respecta a las palabras, existen algunas estrategias que pueden favorecer el desarrollo de esta habilidad. Y estas serían las siguientes estrategias, como por ejemplo parafrasear, que sería verbalizar con nuestras propias palabras lo que parece que el emisor acaba de decir. ¿Quieres decir que te sientes de esta manera? Por ejemplo, emitir palabras de refuerzo, que serían las verbalizaciones que suponen un halago o un cumplido para la otra persona que refuerzan su discurso. Resumir, informar a la otra persona de nuestro grado de comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. Hacer preguntas, que consiste en demostrar que hemos estado atentos, haciendo preguntas relevantes que estén relacionadas con lo que se ha hablado, porque de esta manera podemos clarificar la información que hemos recibido y mostrar interés por lo que el emisor ha intentado comunicarnos y sigue intentando comunicarnos si se da en el momento, ¿no? Y ya por último, reflejar el estado emocional. Además de que pues, se le haya podido entender, se le muestra que se sabe cómo se siente. Ayuda a decirse cómo te sientes o te entiendo, y que la expresión de nuestro propio cuerpo corresponda a lo que estemos verbalizando. Ahora vamos a pasar a la técnica de la gestión emocional. Durante los conflictos familiares es habitual que experimentemos emociones como el miedo, la ira, la decepción o incluso la tristeza.
y estas son emociones difícilmente que se puedan encubrir, ya que tarde o temprano se acaban filtrando en nuestras relaciones. Cuando en un conflicto nos invade una emoción, algunos de los pasos a seguir pues serían los siguientes. Primero, identificar lo que estamos sintiendo. Segundo, expresar de forma asertiva lo que estamos sintiendo. Tercero, no responsabilizar a nadie de nuestras emociones. Y en cuarto lugar, pedir un cambio de conducta. Algunas pistas para lograr el autocontrol emocional podrían ser las siguientes, como por ejemplo pensar antes de actuar, reconocer cómo nos estamos sintiendo y darnos permiso para sentir tanto si nos sentimos bien como si nos sentimos mal, relajar el cuerpo, soltar los músculos, dialogar con nosotros mismos y enviarnos mensajes que normalicen la situación y que nos puedan tranquilizar, y expresar pues cómo nos sentimos de forma asertiva, es decir, no arrojemos nuestras emociones hacia los demás, vamos a comunicarnos, me siento bien, me siento mal, me siento feliz, me siento alegre, ¿no? Y ya vamos a pasar hacia la técnica de hablar de los conflictos. Durante los conflictos, en muchas ocasiones, casi de manera instintiva, tendemos a echar la culpa de lo que ha ocurrido al otro, aunque sabemos que esta no es la mejor vía para la resolución de los mismos. Debemos tomar conciencia de que las quejas, las críticas o los sarcasmos no facilitan las cosas. Tan solo con cambiar el lenguaje que empleamos podemos dibujar un escenario diferente, seguramente más propenso para la resolución del propio problema. Para ello, podemos probar a hacer, pues cambiar nuestro lenguaje como eres por haces o dices, es decir, centrarnos como en la acción más bien, no tanto en lo que somos, emplear yo o nosotros en vez de tú, es decir, incluirnos como humanamente, porque todos a veces pues podemos llegar a ser esa otra persona a la que le tengan que comunicar algo, ¿no? O nosotros comunicarlo. Sustituir el a veces por el siempre, proponer un cambio, me gustaría que, y de estas distintas formas podemos probar a expresar nuestras emociones sin responsabilizar al otro de cómo nos estamos sintiendo. En la técnica de buscar el mejor escenario, pues, como ocurre con nuestro propio lenguaje, los espacios físicos en los que se dan los conflictos también influyen en el curso de los mismos. Es decir, no es lo mismo discutir con nuestra pareja en el supermercado que en casa, o con nuestro hijo en la puerta del colegio que en el coche camino a casa. Cambiar de lugar favorece que la conversación sea de otra manera. Así que podríamos decir que es recomendable escoger un lugar neutro donde hablar de los problemas sin la presión de estar en el terreno del otro. Esta sensación debe ser común para el resto de familiares en el caso de que haya más de un implicado. De igual forma, postergar el momento de la conversación puede ser útil también. Hay ocasiones que pueden resultar aconsejables dejar la conversación para otro momento, como consecuencia de la elevada carga emocional o la falta de tiempo para hablar. No obstante, debemos ser conscientes de que el problema tarde o temprano habrá que abordarlo. No se trata, por tanto, de negarlo o evitarlo. Buscamos simplemente un momento más tranquilo y propicio, es decir, un momento más adecuado y más acertado, ¿no? Y por último, cuando nuestras emociones son tan intensas que ya no estamos seguros de poder controlarlas, pues nos puede resultar útil un ejercicio de relajación o concedernos un tiempo fuera. Es decir, vamos a ver el de la relajación. Un ejercicio de relajación pues sencillo puede consistir en coger aire por la nariz y mantenerlo durante unos segundos y expulsarlo poco a poco por la boca. Este ejercicio se debe repetir varias veces a fin de lograr un estado de mayor equilibrio. Y el tiempo fuera consiste simplemente en alejarnos de la situación, salir de ese espacio y mantenernos una distancia, tanto física como emocional del problema. Durante este tiempo es recomendable poner en práctica el ejercicio de relajación anterior o realizar alguna actividad distractora que nos ayude a recuperar la calma. Y ya por último, la última técnica sería participar. Vamos con ella. Para la resolución de cualquier conflicto es necesario, por supuesto, dar a la otra persona la posibilidad de poder opinar, expresarse y de ser escuchado.
Suele ocurrir que en las disputas familiares se tenga la sensación de que para poder hablar tenemos que pedir la vez. Y en este sentido es importante que reflexionemos sobre el tiempo hablado, sobre la participación que han tenido cada uno de los miembros o sobre si todos han tenido las mismas oportunidades para hablar. Y ya por último sería, junto con participar, los acuerdos. Y los acuerdos pues consisten en que para una adecuada resolución de los conflictos familiares debemos buscar aquellas soluciones en las que se tengan en cuenta las necesidades de todas las partes. De ahí la necesidad de colaborar y llegar a acuerdos. Y para ello podemos plantearnos preguntas como por ejemplo las siguientes. ¿Qué quiere? ¿Qué quiero? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué necesito? ¿Por qué y para qué? ¿Y en qué coincidimos ambos? Y una vez que hayáis reflexionado sobre todo ello, debéis pensar en todas las soluciones que se os ocurran. Elegir aquellas que os beneficien a todos y establecer un compromiso de acción. Y para la elaboración de un acuerdo hay que tener en cuenta que debe existir una clara voluntad de superar la situación conflictiva, el acuerdo debe recoger los intereses de todas las partes implicadas y las partes que están elaborando y que van a asumir el acuerdo tienen que tener poder de decisión. Y los acuerdos tienen que cumplir, por supuesto, las siguientes características, es decir, ser realista, claro y comprensible, equilibrado, es decir, que cada persona implicada en la elaboración y consecución del acuerdo se debe comprometer a algo, y que sea concreto. Un buen acuerdo debe especificar claramente todas las cuestiones, quién se compromete a qué, para cuándo, durante cuánto tiempo, etc. Y en definitiva debe responder a qué, quién, cuándo, cuánto, cómo y de qué manera. Y si nos toca negociar los acuerdos, pues aquí os vamos a contar algunos de los pasos que nos vendría bien recordar. Vamos con ello, que serían definir la situación, expresar vuestra opinión y cómo os sentís, preguntar a la otra persona su opinión, escuchar su respuesta y pensar por qué se siente así, exponer qué ofrecéis y escuchar lo que la otra persona ofrece. Y finalmente, llegar a un acuerdo. La condición imprescindible para el éxito de la negociación es el deseo de las partes de llegar a un acuerdo. Así que con esto terminaríamos la segunda sesión del taller de gestión de conflictos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.